con su Zaratustra, bajaba de la montaña a traerle el nuevo catecismo a los de abajo. Eso hacía Zaratustra, porque es un creacionista, cree que el mundo fue creado. Mas, sin embargo, los invito a leer a Lucrecio. Mas, sin embargo, Lucrecio abrazó fue el evolucionismo. Y entonces esa visión filosófica del evolucionismo no admite un ayer y un mañana, sino un perenne suceder, la inmanencia. Lo que más adelante Lavoisier llamó la generación espontánea. ¿Sí? Entonces, si empezamos a mirarnos como parte de la tierra, como lo que dijeran los indios piel rojas cuando en 1854 el presidente de Estados Unidos les ofertó comprar nuestras tierras. Y por ahí una poema muy bello, lo podrán leer en la Agenda de la Tierra, que ahora lo van a mostrar. La respuesta del indio Sidney al presidente americano diciendo: y es que la tierra se puede comprar. Se puede comprar el cielo, se puede comprar un amor, se puede comprar un sentimiento. Y es que hay que aprender, si nos empezamos a despojarnos de todo eso que nos enseñaron, o mejor decirlo, que nos formatearon, y aprendemos a vivir en la incertidumbre, y aprendemos a que nos requerimos una lámpara de Diógenes con un costalado de verdades para cada interrogante, sino que aprendemos. Yo soy muy sordo, pero soy capaz de ver el aleteo de una mariposa y de escucharlo, porque también se escucha con los ojos, también se ve con los oídos. Entonces, hay que revolucionar el pensamiento y la racionalidad, y ello lo podemos aprender en las culturas originarias, porque esas culturas originarias son cosmogónicas, mas no universales. Enfatizo en esto. ¿Cuál es la diferencia? Las visiones universalistas son matemáticas, motivo por el cual, por ejemplo, el gran autor del Leviatán dice: el mejor soporte de Dios es la matemática. Claro, acá miramos mucho a los matemáticos, y los matemáticos están de moda, dice, porque son honestos y políticos. Gran embuste, eso no es cierto. Eso es otra parodia. Porque la matemática descarta otras maneras de relacionarse con el mundo, de relacionarse con la tierra, de relacionarse con el agua, de relacionarse con el aire. Porque somos aire, somos agua, somos tierra. Pero si eso no lo percibimos de una manera de ideas, sino sensorialmente, si aprendemos a desprendernos de la internet, que consideran que es las redes sociales, y aprendemos a no tener mucho emoticón, sino a reinventar las emociones, a revivir la vida emocional, el imperio de los sentidos. Ahí sí podríamos ser hombres tierra. Entonces, soy un convencido de que, a pesar de que no aparece registrado en los medios de comunicación, en la época actual, por eso no soy pesimista, en la época actual, así no haya revoluciones, es mucha la gente que está pensando en estas sendas. Es mucha la gente que quiere enterrarse, llenarse de tierra, volverse tierra, aquí en Europa y en muchas partes. Porque, a pesar de todos los movimientos de invasión y de colonización, muchas culturas indígenas lograron escaparse a esa dominación y conservan mucho de sus visiones originarias. Y ahí tenemos una fuente, no un camino, sino una fuente. Porque creo que el asunto no es elaborar nuevos catecismos, por lo contrario, hay que, yo por eso no traigo tablas, sino saetas. ¿Por qué? Que necesitamos saetas, necesitamos incendiar la emoción.
Pero digo, que pesar, como decían por ahí, aquí. Para embellecer esta educación, necesitamos, como decía Che, crear el hombre nuevo. Y crear un hombre nuevo exige crear nuevos comportamientos, como decía más temprano, porque hay que reivindicar la relación de pareja. Siempre, el mismo modelo, la misma ética, la misma familia, la misma escuela, la misma producción. Necesitamos revolucionar las formas de comer, las formas de alimentar, las formas de hacer el amor, las formas de pasear, las formas de habitar la tierra. Las formas de ser, somos tierra, no una nueva hermandad, no nuevos catecismos. Hay que incendiar todas las iglesias, incluyendo los partidos políticos, que son otras iglesias. Y no se trata de un movimiento hacia la nada, no, es hacia el, por decirlo de alguna manera, una especie de renacer. Leía por ahí, de la carta del Indio Sitio también, por supuesto, de que con la industrialización del planeta, con la industrialización de la naturaleza, se ha arribado a la muerte de la vida. Y que ya estamos en una época de un sobrevivir. Entonces, en la medida en que se vaya expandiendo y extendiendo la transformación de la ciudad esclava del capital, que tiene sepultado el bosque en moles de cemento, la emancipación de la ciudad esclava del capital, mediante la emergencia de la ciudad-tierra, exige simultáneamente, porque es un mismo proceso, exige la transformación espiritual y mental. Y aquí, cuando hablo de espiritual, hay que hablar de una espiritualidad no de una manera ideológica, no una espiritualidad terrenal. Bajémonos de los púlpitos, desiglesiémonos, emancipémonos de todo tipo de iglesias, seamos anarquistas, pero en el sentido comunitario, porque hay anarquistas fascistas también, ténganlo presente, hay anarquismo, fascismo, para que no se confíen mucho en las palabras. Tenemos que volver a pensar la relación, como nos invitaba Foucault, de la relación entre las palabras y las cosas. No hablar muchas palabras vacías, es decir, no hablar mucha basofia. Y aprender a deleitar la solemnidad del silencio. Aprender a deleitar la solemnidad del silencio y aprender a deleitar la quietud. Qué bulliciosas son las ciudades, qué ruido hay en las ciudades, pero porque en la ciudad no hay contemplación, no hay vínculo con la naturaleza, no se puede escuchar el aleteo de un pájaro, ni siquiera percibir el afloramiento de una rosa, ¿no? En la ciudad no se puede, porque hay otra lógica, la lógica productivista, el imperio de la muerte, como decía. Y como vuelvo a reivindicar, la ciudad capitalista es una ciudad necrófila, porque está esclavizada por la senda acumulativa y solamente es acumulable lo muerto. Lo vivo es un permanente fluir, un permanente suceder. Por eso pues, en las culturas ancestrales hay la sacra relación con la antepasada. En la sociedad moderna, al muerto muere y a las 2 horas ya le quitaron el retrato de la sala. Hay la prisa por olvidarlo. Yo siempre he sido enemigo de él. Muchos amigos míos muy revolucionarios les parece que es una tontería. Yo reivindico y digo, si a mí me creman, les jalo las patas. Porque la cultura humana surgió con el culto a los muertos. Y el culto a los muertos sigue siendo para mí fundamental. Y para las culturas originarias, vuelvo a invitar a leer la carta del Citre, la relación con el aire, el agua, la tierra, y la relación con los ancestros. Porque ese es lo que se le ha de deparar a las posteridades, porque es la tranquilidad.
Yo hace apenas 2 meses soy abuelo y no sabía que eso me iba a ser interesante. Aún no me han dejado, y aún no me han dejado conocer el nieto por unas costumbres higienistas que hay últimamente, que es que hay que cuidarnos de contaminación. Entonces, que vaya a ir a visitarlo tiene que llevar un certificado de vacuna especial contra no sé qué cosa. Costumbres que yo no entiendo, como diría el indio, será que todavía soy muy salvaje. Pero yo invito a ese salvajismo consistente en aprender a oler el aire, aprender a oler cómo hacen los animalitos, que mediante el olor se reconocen. El higienismo nos invita a despojarnos de nuestros propios aromas, de nuestras propias fragancias, como es de rica la fragancia de una mujer que uno quiere. ¿Sí o qué? Entonces, después la invitación a la ruptura. ¿La ruptura con qué? La ruptura con el establecimiento. Pero el establecimiento no es solamente el Estado, porque es que hay que revolucionar también el lenguaje. Hay que aprender a hablar no en pretérito, no en copretérito, sino en el gerundio de la vida, en el suceder. Porque en el copretérito todo está en estado de quietud, porque en ese estado de quietud es donde se puede dominar. Máxime en una época en la cual, con la desalarización del trabajo, con los grandes acervos de tecnología de que dispone esta sociedad financierista, que sigue siendo capitalista pero predomina lo financiero, y como financierista es una sociedad neofeudal. Dense cuenta y vean en la prensa cómo el movimiento de especulación inmobiliaria es uno de los más fuertes que hay en este momento en la globalización. Y dense cuenta también cómo es comprobable este planeta mundo no lo maneja la llamada democracia, porque es que la política ya no existe. La gran política del que habló Platón, la gran política del que habló Aristóteles, la gran política del que habló Rousseau, o la gran política del que habló el padre del liberalismo, que ahora hicieron una cita de John Locke. Eso ya no existe. Eso ya no existe, sino como embaucación, porque la gran política fue sustituida por el marketing político. Y si ustedes hacen repasos, se dan cuenta que en las elecciones recientes en varias partes del mundo han sido las grandes empresas de marketing político las que han guiado esa fabricación de mayoría. Y como al fin de cuentas la supuesta democracia es las mayorías, eso es una vaina insustancial. Eso es como decían un oxímoron, eso no significa nada. Supuestamente la democracia era la elección del pueblo, de los gobernantes. Y yo creo que jamás habrá pueblocracia. No creo. No creo, porque la figura pueblo también hay que cuestionarla en lo que se llamarían sujetos, en lo que se llamarían hacedores de nuevas realidades, de nuevas comunidades, diría yo. Porque en esta circunstancia, esa desalarización del trabajo por la enorme disponibilidad de tecnología. Por ejemplo, para poner casos no muy teóricos, un colega mío, editor de una gran editorial que en Medellín, invirtió aproximadamente 3.200 millones de pesos en tecnología, pero le dejó el personal al 10%. Entonces uno va allá y eso parece que no hay trabajo, pero es que lo que se demoraba 10 días para hacerlo, lo hacen uno, con 5 máquinas. Porque hay una máquina que ella misma plega el libro, lo cose y lo refila. Una sola máquina. Grandes niveles de desempleo y grandes capacidades de abuso.
porque en esas condiciones se abusa del trabajador. Por ejemplo, los trabajadores colombianos están viviendo en este momento una coyuntura muy particular y preocupante, y es de que muchos empleadores están empleando venezolanos a la mitad del sueldo. Entonces están incrementando mucho el desempleo para los trabajadores colombianos, por un fenómeno global, porque no podemos hablar de rivalidad de naciones. Y coincidente con esto que yo denomino neofeudalismo financiero, como una manera de nombrar el momento económico global actual, hay una gran coincidencia. ¿Qué coincidencia? El resurgimiento de las religiones como instrumento de dominación. Y eso que está ocurriendo en Colombia, por ejemplo, con las iglesias. ¿Cuánto? 3. Bueno, tengo que vomitar algunas ideas de 3 minutos. Pero no muy duro, porque vea que ahí se dañó bastante bien. No, nos podemos quedar muchas horas, pero ya así es el orden. Bueno, entonces ya no sé ni qué decir. Pero como me interrumpiste, ¿qué estaba diciendo? ¿En qué partido? Bueno, estaba hablando pues de los asalariados, en fin. Está hablando de Venezuela, de los colombianos que estamos siendo desempleados porque los venezolanos están llegando, están una lucha de países y que... No, ¿qué estaba diciendo? No, Guillermo, No, como lo de Ciudad Tierra, como lo de la habitante de Ciudad Tierra, como énfasis ahí. Estaba diciendo que entonces, en este momento de lo que le denominé neofeudalismo financierista, para que no vayamos a pensar pues, de que vamos a volver a los señores feudales, no, nada de eso. Son muy señores de corbata, pero los muy señores de corbata entienden con suma inteligencia lo útil que es la religión para dominar. Y entonces por eso proliferan las iglesias. Eso no es nada casual, eso no es nada ingenuo, eso no es nada inconsciente, eso es totalmente intencional. Y así como alborotan el odio y el miedo de la gente, es una instrumentalización política. Y así como exacerban los odios, eso es una instrumentalización política. Por eso yo creo, y estoy convencido e invito, que solo apoyando y haciendo extender los movimientos sociales, asambleístas, los movimientos sociales autónomos, los movimientos sociales autogestionarios, en el reconocimiento como hombres tierra y mujeres tierra, y como hombres tierra y mujeres tierra que necesariamente tienen que ser sujetos colectivos, porque ese hombre tierra de la ciudad tierra es ese hombre que se reconoce en la trama social, en la trama de la vida, en la trama de la naturaleza, en la trama hacia la reconexión cultura-naturaleza. Recuerden que en toda la palabrería que nos enseñaron desde primero de primaria, nos enseñaron siempre a pensar dualistamente. Hay que aprender a pensar cosmogónicamente. Hay que aprender a pensar con los ojos y con los oídos. Hay que aprender a pensar con el tacto. Sabemos que los ciegos piensan mucho con el tacto, hay comprobación, pero nosotros también lo podemos lograr. Y también podemos ver con los oídos. Muchas veces vemos con los oídos, más que con los propios ojos. Entonces, es una invitación a transformar. Yo creo que las revoluciones no están por fuera, sino el uno en conexión con los demás. No el uno en el monte, como Zaratustra, no, el uno en conexión con los demás. Y que entonces uno de los grandes retos de la ciudad tierra en emergencia, en surgimiento, y que yo insisto, está realizándose y creciendo a nivel mundial global, en lo que llaman muchos ecoaldeas, por ejemplo, ecoaldeas. Formas de producción diferentes, formas de producción en economía solidaria, formas de producción en colectividad
hacia un buen vivir, es decir, en conexión con la tierra. Somos hombres tierra. Muchas gracias.